¿Cómo están, frencitos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Jesús Es Mi Bro. Lo que están viendo atrás es un barco pasando por el canal de Panamá. Algo que realmente me hace sentir orgulloso de ser panameño. ¡Qué alegría! Pero bueno, en el primer bloque le tenemos un video de Dan Stevers. Yo sé algo que va a ser de bendición para todos ustedes. Así que por favor, préstenle mucha atención y ahorita mismo regresamos con más de Jesús Es Mi Bro. Hola, muy buenas a todos, yo soy José el Pretty y estamos en unos super apps. Hoy vamos a dar sobre Operating Note. Esto es un app no de juegos, sino sobre la educación. Para los que les interesó alguna vez ser médico, esto estará representado con gráficas de cirugía, así que no lo intenten en casa. Aquí vamos a ver diferentes casos. Vamos a ver el primer caso, que lo que serían contusiones y laceraciones cortadas. Y aquí nos explican un poco de lo que le pasó al paciente. Y empezamos. Aquí podemos ver la vida, el tiempo y si lo estamos haciendo bien. Las heridas pequeñas las podemos cicatrizar sin coser. Las contusiones las tenemos que pasar hielo para desinflamarlas. Y cuando son grandes tenemos que pasarles puntos. El láser para cicatrizar y el algodón para secar la herida. Aquí el paciente tiene una hemorragia interna, así que tenemos que abrirle y entrar a su estómago para poder cerrar las heridas. ¡Ay, no! Lo estoy haciendo mal, no lo he cerrado. Listo, ahora sí lo cerré y puedo pasar. Si hacemos un procedimiento mal, al paciente le empieza a quitar vida. Y eso lo podría matar. Y esa es la idea de que lo queremos salvar, ¿no? Bien, lo completamos. Sí. Y como pueden ver, dependiendo de cómo lo hagamos, podemos obtener estrellas. La primera estrella representaría si hicimos todo en orden y bien hecho. El corazón más significa si el paciente tenía buena salud. Porque si empezamos a hacer los procedimientos mal, va bajando la vida y no nos darán las estrellas y muere el paciente. Y la estrella del tiempo es que si lo hicimos en un tiempo determinado para la operación. Como salen imágenes, podemos aquí diferentes operaciones que podemos ver. En total hay 5, pero aquí, como dicen, podemos clasificar el juego para saber que los creadores que nos está gustando el app, vamos a poner más cirugías y así aumentar la cirugía en las próximas actualizaciones. Cada uno puede ir aumentando, pues si se tiene fragmentaciones de vidrio o tienen más heridas o tienen veneno, pueden tener veneno, etc. Bueno, antes de despedirme, quisiera mostrarles un versículo. Bueno, este es el versículo. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Lo que podemos sacar viendo esta app es que Dios nos traerá sanidad y medicina, no solamente de diferentes manos, de los doctores, que ellos nos sanarán y nos darán la medicina viniendo de Dios, y también nos revelará la verdad de lo que nos haya pasado. Le doy muchas gracias, nos vamos despidiendo, que Dios lo bendiga y continuemos con Jesús es mi bro. Chao. Bueno, chicos, tenemos que ir a una pequeña pausa aquí en Jesús Es Mi Bro para darle paso al segundo bloque. Mientras tanto, usted quédense observando el puente centenario. Bellezas de mi Panamá. Desde este hermoso atardecer en Panamá, quiero que vean
el último episodio de The Bible Project. Acuérdense que todas estas semanas que han pasado hemos estado estudiando el Torá y hoy por fin llegamos al último libro, Deuteronomio. Así que préstenle mucha atención, pues aquí concluye todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, en el Torá. Así que préstenle mucha atención y quédense aquí con Jesús es mi bro. Amén. The book of Deuteronomy, the epic conclusion to the Torah, and spoiler alert, Moses is going to die. Now, in order to understand this book, we need to remember the story so far. So Israel has escaped from slavery in Egypt. Then they spend 1 year at Mount Sinai. This is where they made the covenant with God to obey all of these laws. Then they wander around the desert for 40 years before they make it to the Jordan River, which is right across from the land God promised them. They're ready to go in. This is where the book of Deuteronomy begins. And what this book is really is a speech. Moses gives these final words. It's like a pep talk to the new generation of Israel that's about to go into the land. And the speech, it's broken up into 3 large sections. So Moses begins the first part of the speech with a somber tone because he's highlighting Israel's rebellion and resistance, which has been going on for the last 40 years. And that sets up the rest of this opening section, which is Moses' challenge to this new generation to be different from their parents and to respond to God's grace with love and obedience. So he reminds them of the 10 commandments, like the basics of the covenant, and then he gives them this very famous line. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Now, in Jewish tradition, this is called the Shema, because the first Hebrew word in this line is Shema Yisrael. And this became a very important prayer in Judaism, said twice a day. And it emphasizes the Israelites' exclusive commitment to their God, the one true God who loved them and who rescued them from slavery. Right, because they're about to go into a land where people are worshiping many other gods. And Moses thinks that loyalty to the Lord, their God, is the only way to life. Now, notice these key words in the Shema, listen and love. You're going to find these words all over this opening section of the speech. The word listen in Hebrew means more than just let sound waves come into your ears. It includes the idea of responding to what you hear. So for Israel, this means responding to God's grace by obeying the laws of the covenant. And then listen is always followed by love. Yeah, so love is the true motivation for obeying the laws. Israel won't obey without love, and they don't truly love if they don't obey. So there's this tight connection between loving and listening that runs through the entire book. And so Moses tells them that if they do listen and love, they will fulfill their original calling as the family of Abraham, to show all of the nations the wisdom and justice of God, and so become a blessing to them. The second big section in Deuteronomy is a large block of laws and commands. And this is where the book gets its name. Deuteronomy means a second law. And it's because many of these laws we've heard before. In fact, in the first line of the book, we're told that Moses is here explaining or clarifying the laws. So he's repeating and expanding on the laws, making them relevant to this new generation. There's laws about how Israel's to worship God, laws about their leadership structure, laws about social justice, and then some more laws about their worship. Now, after all of the laws, Moses warns Israel of the consequences of their obedience or disobedience, or in his words, the blessing or the curse. If they listen and love, they will experience blessing and abundance in the land, and if they don't, there's going to be famine and plagues, and they'll be forced off their land into exile. And that brings us to the final section of his speech. Yeah, here Moses says, I set before you today life or death, blessing or curse. So choose life. But then things get really interesting because after 40 years with these people, Moses knows they're not going to obey. And so he predicts their failure and even their future exile from the promised land. And he focuses on what he thinks is the true source of the problem, that they have hard and selfish hearts. It's as if Israel is incapable of truly loving God in a way that brings about obedience. But this problem isn't unique to Israel. Yeah, in fact, Moses, when he's using this language about blessing and curse, he's tying Israel's story all the way back to all humanity's story from Genesis 1 through 3. So Adam and Eve, they were blessed by God just like Israel, and
given a choice to trust and obey God, like Israel. And then they rebelled and brought a curse on the land, like Moses knows Israel is going to do. And so these stories, they're about Israel's hard heart, but they're actually a window into the universal human condition. But Moses doesn't give up hope entirely. That's right. He says that somehow, on the other side of Israel's exile, God promises to transform their heart so that one day they truly can listen and love. In the final chapters, Joshua is appointed as the new leader of Israel. And then Moses takes the entire law code, The one he just predicted Israel would break. that's right, and he puts it into the Ark of the Covenant. And then Moses hikes up to the top of a mountain so he can see the promised land from afar, and then he dies. And that's how the Torah ends. Which is a strange place to end a story. I mean, it's right there at the climax. Will they obey the laws and live faithfully in the land or not? Well, the story does continue right into Joshua, the next book of the Bible. But this is the end of the Torah, and it's been ended here for a reason. The Torah is written for people who are either outside of the land or who are still waiting for the fulfillment of God's promise to bless the whole world. And so now, as each generation reads the Torah, they find themselves called to hope in what Moses hoped for, a new, transformed heart that one day can truly listen and love. Hey guys, with this video, the Torah series is complete. It was 2 years in the making. We're super happy with how they turned out, and that because of you all, they're available to anybody. Here's why we're doing this. We believe the Bible is one unified story. It leads to Jesus, and it has profound wisdom for the world. We hope that the videos have been helpful for you in making sense of and reading the Torah, maybe by yourself or with a small group or a class. We've been thrilled to see how people have been using this in their homes, with their kids, in schools, at churches, all over the world. You can download full resolution versions of all these videos at jointhebibleproject.com, and all kinds of other resources there too. All of this is for free because of a growing number of monthly supporters who are sharing this vision and helping us move forward. So thanks a lot. De verdad que hay miles, pero miles de maneras por la cual podemos amar Panamá. Sin duda alguna estamos muy bendecidos. Nada más miren esta hermosura. Dios es bueno. Bueno, ahorita mismo nos tenemos que ir a la segunda pausa de Jesús es mi bro, pero quédense aquí porque ahorita mismo les queremos presentar el segundo segmento de Eso está en la Biblia con el brother Jairo García. Yo sé que la semana pasada le gustaron, vimos los comentarios, así que le traemos un nuevo segmento de Eso está en la Biblia. Y al regresar, quédense porque le tenemos una película que está pronto a estrenar que va a estar buenísima, buenísima. Así que quédense aquí. Esto es Jesús es mi bro. ¿Cómo estamos, familia? Les saluda Jairo García, futuro presidente del país. Estamos en nuestro segmento Eso está en la Biblia. Y como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de el Atlantis en la Biblia. Antes de mencionarle lo que es el Atlantis y la expectativa que todos tenemos, vamos a hablar acerca de 4 cosas más que tal vez ignorábamos que está en la Biblia. Número 1, hablaremos del libro de Ruth. Lo creas o no, el libro de Ruth no está escrito la palabra Dios. Así es, en el libro de Ruth no aparece la palabra Dios. Pero ¿qué sucede? Al momento de hacer el estudio para verificar qué libros se iban a incluir en nuestra Biblia, la Biblia que nosotros conocemos, se dieron cuenta de que el caminar de Ruth hablaba y testificaba de Dios en su vida. Número 2. Si pensabas que tus abuelos no tenían televisión y se entretenían en hacer tus 14 tíos, déjame decirte que no son nada. A comparación de los 70 hijos que tuvo Gedeón, esa historia la podemos encontrar en este libro que está aquí. Número 3. Si piensas que tu nombre es súper raro como Nene Cantule García, Meridiano de Greenwich Quintero o algún otro, déjame decirle que esos nombres no son nada a comparación de este nombrecito, Maher Salal Hasbaz.
Así es, este nombre tan extraño es el nombre más largo en la Biblia y lo podemos encontrar en este libro que está aquí. Señoras y señores, alguien en el mundo tomó tiempo de su vida para contar las letras, las palabras, los capítulos y los versículos de la Biblia. Y en resumen, esta es la cantidad de letras que tiene la Biblia, la cantidad de palabras que tiene la Biblia, la cantidad de versículos que tiene y la cantidad de capítulos que encontramos en ella. Esa persona tenía un gran poder de contabilidad. Número 5. Y lo que todos estábamos esperando. Atlantis en la Biblia. Así es, tal vez no se mencione la palabra Atlantis específicamente en la Biblia, pero sí se hace referencia a una historia muy similar en el libro de Ezequiel 28, cuando se habla de la historia de Tiro, el cual era un pueblo el cual había ignorado la voz de Dios y todo lo que hacía era muy similar a lo que hoy conocemos como Atlantis. Así que si quieres saber un poco más, puedes leerte desde Ezequiel 28:11 en adelante, en donde se hace referencia a lo que es la ciudad de Tiro, que para mi concepto es muy parecido a Atlantis. Bueno, familia, y esto ha sido todo en nuestro segmento. Eso está en la Biblia. Espero que a ustedes les encante. Y si ustedes tienen algún comentario, ustedes lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Y se despide de ustedes Jairo García, futuro presidente del país. Y para todos un keep it away. Dios es muy bueno. Y les agradezco a ustedes por quedarse aquí en el último bloque de Jesús es mi bro. Pero, como siempre, en el programa no puede faltar el segmento de Hola Biblia. Por eso hoy también Ezequiel nos trae algo de parte de Dios para cada uno de nuestros corazones. Así que les pido mucha atención, que presten mucha atención a lo que Dios quiere decir. Y también les motivo a que abran sus Biblias en su casa, en sus hogares, en sus cuartos, no solamente en la iglesia, de que abran la Biblia y se pongan a leer la palabra de Dios. Y le digan, hola Biblia, hola Dios, ¿qué tienes para decirme hoy? Así que bueno, quédense aquí y regresamos con el final. ¿Okay? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Clark del Centro Misionero Cristiano y estoy con ustedes aquí en su segmento Hola Biblia, buscando una vez más el consejo de Dios para nuestras acciones, nuestros pasos, nuestro estilo de vida. Y bueno, hoy vamos a considerar un tema rescatado de el Evangelio de según San Mateo. No sé si han escuchado, pero últimamente se está implementando el Día de las Buenas Obras. Es un día que se dedica a animar a la gente a que hagan una buena acción por alguien, ayuden a alguien, levanten a alguien. Y bueno, todos sabemos que pues el estilo de vida de Jesús se trató de ayudar a los demás. Era un caminar de hacer buenas obras. Y Dios nos llama una y otra vez a no solamente decir que creemos en Dios y que tenemos fe, sino que se note. ¿Y cómo se nota? Ayudando a otros. Bueno, la pregunta que vamos a tratar de resolver a través de la Biblia es ¿cómo deben ser hechas esas buenas obras? Porque sí deben ser hechas, pero ¿cómo las hacemos? Jesús mismo nos da un consejo. En Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4, Él dice, y aquí está todo claro, creo que no hay que añadirle más nada. Mateo 6, del 1 al 4 dice, cuídense de no hacer sus buenas obras de justicia o sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando dejas a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando les dejas a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y bueno, no sé si les ha pasado, pero a veces yo he hecho una buena acción y de una vez voy a publicarlas en las redes sociales. ¿Con qué motivación? A veces no lo hago pensando
en que es para que la gente se dé cuenta. Pero realmente al final lo que quiero es que todos sepan que yo soy una buena persona o que yo hago buenas acciones. Y lo hacemos individualmente, a veces lo hacen las empresas. Yo estoy en una iglesia, a veces publicamos nuestras buenas acciones. Las empresas lo que hacen por responsabilidad social lo publican a otros. Pero el llamado que Jesús nos hace aquí es contracultural. Él dice, no. Cuando ustedes ayuden a otros, no lo hagan como los demás, que lo hacen para llamar la atención y para que ellos sean bien vistos. Cuando ustedes lo hagan, háganlo en secreto. Que nadie se dé cuenta, en el anonimato. Si es así, tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. Entonces este es un desafío a, sí, hacer buenas obras, ayudar a otros, pero cuando lo hagamos, no lo publiquemos ni lo anunciemos a los cuatro vientos, ni vayamos de una vez a Facebook, Twitter, Instagram, a decirle a la gente lo bueno que somos porque hicimos una buena acción. No. Jesús dice, háganlo en secreto. Y su Padre, que lo ve en secreto, los va a recompensar. Entonces, hagamos buenas obras, pero en el anonimato, para que al final la gente le dé las gracias a Dios principalmente y no seamos nosotros los superhéroes. Que Dios les bendiga. Este fue su segmento O la Biblia y nos vemos la próxima semana. Bueno chicos, ha llegado un momento muy especial y que yo quiero aclarar porque han pasado cosas en las redes sociales. Por ahí en internet hay un meme de Ewan McGregor, o sea, el que hizo papel de Obi-Wan en Star Wars, que él era Jesús y todo eso. Y todo el mundo riéndose, otro le da un poquito de rabia de que lo tomaran a él como Jesús. Pero ¿saben qué? El man sí va a ser de Jesús. Pronto va a estrenar una película que se llama Last Day in the Desert, o sea, los últimos días en el desierto. Mi inglés es superior. Pero bueno, va a salir esa película y él va a ser de Jesús. Así que les voy a compartir el tráiler, ¿ok? Pero quiero que hablemos un poco de esta película. Porque, no solamente va a ser de Jesús, sino también del diablo. Algo muy extraño, de que Jesús sea el mismo artista que del diablo. Hay que ver por qué. Pero bueno, la película se basa a los días que pasó Jesús en el desierto, de los 40 días que estuvo tentado y fue a prueba antes de empezar su ministerio. Algo muy interesante. Así que bueno, lo dejo con el tráiler y después que lo ven, seguimos compartiendo un poco acerca de esta película. Véanlo. Interesante. A mí me pareció muy interesante la película. Yo sé que tal vez a algunos no les guste porque dicen, no, esta película no está basada en hechos bíblicos. Pero tampoco la película Rising, la resurrección de Cristo, está basada totalmente en hechos bíblicos. Así que yo creo que eso nos da un poco de imaginación, un poco de creatividad y sacar una buena película desde otro punto de vista que tal vez no haya estado escrito en la Biblia. Pero bueno, le doy algunos datitos a la película, The Last Days in the Desert, que el director es colombiano, es latino, gloria a Dios por los latinos en el cine, es apellido García. Y nada más ni nada menos, el director de fotografía, ¿adivinen quién es? Sí, Emmanuel Lubensky, el 3 veces ganador del Oscar. Por eso también me llama mucho la atención, porque Lubensky es una persona que juega mucho con la iluminación natural, o sea, él no usa focos ni nada de eso. Así que yo creo que se va a ver muy bien la película. Pero bueno, más adelante estaremos hablando sobre esta película en otro episodio. Mientras tanto, yo les recomiendo de que vayan investigando, vayan sabiendo qué es lo que va a pasar con esta película que está pronto a estrenar, ahorita, en mayo. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Jesús Es Mi Bro. Y yo les agradezco porque se hayan quedado aquí con nosotros. Recuerden que estamos todos los sábados a las 8:30 aquí en Osana Visión. O sea que pueden chotear a sus amigos, a sus frencitos, a sus frencitas, a sus novias, a una novia aunque sea, a ver el programa. Y también lo pueden ver en YouTube, youtube.com/Jesús Es Mi Bro. Así que bueno, yo soy Jíbaro, me despido desde mi hermoso Panamá y les digo que Jesús los ama mucho, ¿ok? Nos vemos el otro sábado, la otra semana. Que Dios les bendiga. Is.